Gracias por continuar en este espacio punto de referencia. Vamos a hablar del agua, el abasto en el agua potable. Es un tema que está en la agenda pública desde luego, primero pues por la temporada climática, pero también por una serie de situaciones que son estructurales y afectan, además del suministro, otras circunstancias también. Esto pasa, por ejemplo, en el Estado de México, ya hemos hablado aquí de la Ciudad de México, pero ahora vamos a hablar sobre este tema con el secretario de Agua de esa entidad del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, a quien agradecemos mucho acompañarnos esta noche aquí en el estudio de Punto de Referencia. Muy buenas noches, bienvenido, secretario. Es un gusto, Azul. Alberto, buenas noches. Bienvenido, secretario. Pues es un tema que da para hablar mucho. Pedro ha sido un crítico férreo, digamos, de todo un proceso de privatización del agua a través del andamiaje legal y de un modelo que ha hecho, pues, básicamente concentrarla. Ahora estás al frente de esta secretaría. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué es lo urgente y cuáles son los siguientes pasos? Bueno, nos hemos encontrado con que efectivamente esta crisis que se ha inducido por toda la época en que ha predominado el extractivismo, que es traer agua de muy lejos o muy profunda, los pozos subterráneos muchas veces con aguas fósiles que son dañinas para la salud, para luego arrojarla muy lejos sin tratamiento, sin reuso, sin regeneración. Y esto, bueno, ha agotado los ecosistemas y ha despojado a las comunidades de su acceso al agua. Hay una enorme inequidad que se ve muy claramente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías del sur son las que producen el agua de la ciudad y son las que menos agua tienen. Tláhuac, por ejemplo, produce 25 millones de litros y se queda con 3. Los habitantes tienen 28 litros en promedio contra el Benito Juárez, que tienen 138, o sea, 5 veces más. Entonces hay inequidad entre el Estado de México y la Ciudad de México. En el sistema Lerma opera esta situación también, por convenios de Gustavo Díaz Ordaz, cuando el Estado de México tenía la mitad de la población que la Ciudad de México. Ahora es al revés. En la Ciudad de México tenemos 9 millones de habitantes contra 18 del Estado de México. Y sin embargo, el sistema Lerma ha otorgado 4 litros para la metrópoli y tan solo 1 para toda la parte metropolitana del Estado de México. Estamos hablando de 16 municipios ya combinados con el sistema Cutzamala que se abastecen de este líquido. Afortunadamente ha habido una reforma constitucional en el 2012 que mandata nuestro derecho al acceso equitativo, o sea, parejo y sustentable para siempre del agua. Y con otra cuestión muy vital, y es que considera que la participación ciudadana es garante, junto con los 3 niveles de gobierno, de nuestro derecho al agua. Esto nos ha llevado en el gobierno del Estado de México a considerar el agua como un derecho humano, no como una mercancía. Estamos abriendo oficinas del derecho humano al agua en distintos puntos del Estado para impulsar la corresponsabilidad ciudadana a través de programas de mujeres plomeros, programas de ahorro vía baños secos, buscar evitar que el agua siempre sea distribuida por pipas, muchas veces con altos costos, buscando que el derecho humano al agua sea en red. Y junto con esto, llamando a los empresarios en esta época de sequía severa a ceder volúmenes de agua. El próximo miércoles vamos a anunciar un convenio con los empresarios que están en ese tenor. Todo esto a la par que estamos defendiendo nuevas fuentes de agua. El lago Tlahuajico, que es un proyecto ejemplar, y que puede aliviar precisamente en Tláhuac, donde hay esta gran escasez, y en Valle de Chalco, con 1 metro cúbico para esta zona, otro metro cúbico para Chalco. Estamos también impulsando un proyecto en la laguna de Zumpango, que asociado a la presa Guadalupe, se puede constituir en lugar de un lecho seco actualmente, en un cuerpo de agua que efectivamente
equilibre el balance hídrico. Y así a lo largo y ancho del estado estamos buscando resarcir humedales y cuerpos de agua para que nuestra fuente de agua a nivel de subcuenca, de cuenca, pueda ser efectivamente un manejo sabio del ciclo y no una política extractiva que hace daño en el mediano y largo plazo y que ya no podemos seguir estirando la liga como lo hemos hecho en los últimos 30 años. Secretario, parte de este diagnóstico tendría que pasar, y seguramente ya lo hicieron, por reconocer que en este proceso de asignación de permisos a empresas privadas ha prevalecido un criterio de profunda desigualdad. No es secreto que hay campos agrícolas que reciben una cantidad impresionante de agua, no solamente el Estado de México, sino en el resto del país, y algunas industrias que tienen asegurada el abastecimiento de agua a través de pozos profundos y no se sabe cuántos realmente están explotando. Dentro de estas acciones que van a emprenderse en la región, porque no podemos separar Estado de México de Ciudad de México, ¿qué se puede esperar para recuperar y equilibrar un poco este proceso de desigualdad en la distribución del agua en este tema en particular? Y me pregunto si no será demasiado tarde. Van a alegar que son derechos adquiridos, secretario. Sí, bueno, en primer lugar hay un volumen importante de extracción ilegal. Y ahí sí buscamos una acción concertada para recuperar estos volúmenes que son superiores a los 3 metros cúbicos por segundo. Junto con esto, una campaña fuerte para evitar las fugas. Tenemos en el Estado de México gran parte de las cabeceras municipales con tubería de asbesto y el día de mañana en Toluca vamos a anunciar el primer tramo de 6 kilómetros junto con la alcaldía de Toluca que va a anteceder una dinámica para reponer 675 kilómetros de tubería por poliuretano de alta densidad que evita las fugas y dura un siglo. Junto con esto en el campo hay una gran pérdida de agua en los canales de riego y por ello estamos impulsando el revestimiento de los canales con material reciclado, que es bastante económico, de manera que cortemos las fugas. Y hablaba yo de las mujeres plomeras, buscando también, además de darle esa capacidad a las mujeres, esa forma de atender en su hogar y hasta forma de vida con la plomería, evitar las fugas que se dan mayoritariamente entre la red secundaria y los domicilios. Y todo esto implica poner una atención muy grande a la corresponsabilidad, poner límites a la ilegalidad y buscar fuentes alternas, mientras se aprueba una ley general de aguas, como lo mandata el artículo 4 en su transitorio 3, que efectivamente abrogue la Ley de Aguas Nacionales, que fue impuesta por los Estados Unidos a México en 1992 como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio y que mercantilizó el agua, que la hizo en lugar de un derecho humano, de un bien común, una moneda de cambio y sobre todo a favor de transnacionales extranjeras. Y que sigue vigente a pesar de que, hoy, como mencionabas, en 2014 la Constitución plantea una serie de otras cuestiones. Cambió que ya la Constitución, pero no se ha cumplido con este transitorio que daba 360 días al Congreso para aprobar una ley y hasta la fecha hay una iniciativa muy vigorosa y una iniciativa ciudadana de la par de muchos legisladores que se tiene que debatir muy pronto. Entonces está lo urgente, en donde escuchaba que decías para cerrar en estos días, es necesario que haya un cambio de paradigma y lo vemos en lugar de extractivismo. Entonces, ¿de qué manera buscamos fuentes alternativas, reponemos humedales, reponemos también la infraestructura, hacemos que participe la ciudadanía? Esto en lo urgente. Y después, de más largo aliento y en lo más profundo, pues mover, digamos, todo lo institucional que permite que estas situaciones de concentración del agua se sigan presentando. Exactamente. Tenemos un liderazgo vigoroso de la maestra Delfina Gómez Álvarez,
una gente muy humana, proactiva, que se da cuenta que este tema del agua ya viene a ser principal dentro de su gestión. Y por eso se está por aprobar un plan estatal de desarrollo que tiene para este tema la misión de cambiar hacia un nuevo modelo de gestión del agua. Pues vamos a estar entonces muy pendientes sobre esto que viene en adelante, porque es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Se nos acabó el tiempo, secretario Pedro Moctezuma. Le agradecemos estos minutos. Claro, es un debate sano y agradezco mucho este tiempo para que todos tomemos parte del mismo. Que es nuestra responsabilidad. Gracias. Y que la población se involucre en todo este proceso también muy importante. Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias.